Cobre es una de las alternativas más utilizadas. Ujú. Y en esos cables de cobre hay que identificar al más usado, que es el UTP. También hay otro un poco menos usado, que es el STP, pariente del UTP. Y el cable coaxial, que probablemente lo hayan visto para ver televisión, el cable que viaja por su techo, con el cual lo conectamos al televisor, que es un cable apropiado justo para poder soportar, en este caso, los ambientes agresivos, ¿no? Pues soportar lluvia, que lo pisen, etcétera. Entonces, tenemos esos cables, vamos a ver las características de ellos y vamos a comenzar por el cable UTP, en donde UTP significa trenzado and shield, o sea, sin cubierta, UTP. TP es twisper o par trenzado y la U es de unshielded, sin cubierta, sin cubierta. Y bueno, entonces, ¿cómo es este cable UTP que lo deben conocer? Bueno, ese cable UTP tiene la característica de que tiene 4 pares de cable, 8 cablecitos en pares, organizados en pares. Tiene pares de cable. ¿Y cómo vienen esos pares de cable? Trenzados, cables trenzados, ¿ok? Con colores blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde, o sea, ahí está la regla, está el estándar, ¿ok? Pero a estos 4 pares los rodea una cubierta o revestimiento de plástico, un recubrimiento de plástico. El problema que tiene este cable, que es susceptible a señales de interferencias electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia. Para entender esto, observe que si de un lado del cable estamos enviando datos, esos datos pueden salir de la computadora. Por acá tengo una computadora y estoy enviando datos a través de este cablecito, y la computadora le entregó los ceros y unos muy bonitos, así, cuadraditos, está bonitos, y están viajando, en este caso, por el par de cable. Y en el camino, ya que los cables de datos están pasando justo por una señal de interferencias electromagnéticas, a la señal de datos se le va a sumar la señal de interferencia. Y al sumarlas, resulta de que en algunos casos, le voy a agregar más voltaje y otros menos, ¿no? En algunos se va a sumar, a otros se va a restar, y de pronto encontramos acá que en uno de los bits, que debería ser un 0, se ha convertido en 1. Ya lo están identificando con 1. Y si ocurre eso, ¿qué pasa con mi trama? ¿Qué pasará con la trama si de pronto hay un bit malo? Esa trama obviamente va a ser eliminada, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Importante, ustedes son los administradores, ustedes tienen que ver por dónde viajan los datos, ¿ok? Por los cables de datos, por dónde están puestos. Creo que tienen un curso donde ven eso, ¿no es cierto? ¿Tienen algún curso que les habla de cable, de eso? ¿Están llevando algún curso relacionado? Arquitectura de redes, ¿Y han visto esto de los cables UTP? Perfecto, perfecto. Y algo también interesante que tiene, de que si bien las interferencias electromagnéticas afectan a los 4 pares, ocurre también de que un par, en este caso, puede afectar al otro par. Eso se llama crosstalk. Ajá. La pregunta es,
¿Cómo se soluciona este problema? ¿Cómo lo han encarado ustedes? Si el cable UTP tiene problema de interferencia, interferencia externa, interferencia entre pares, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Si esa interferencia es considerable y se están perdiendo muchas tramas. Bueno, puedes cambiar de cable. ¿Y qué tipo de cable es el que podría utilizar? Este de acá, el STP. ¿Y qué significa el STP? Par trenzado con shield, con cubierta, con protección. ¿Okay? El otro era shield, y este es shield. Por eso aparece la S de, y este es twist pair, twist pair. ¿Y qué de especial? ¿Por qué de pronto no se ve afectado? ¿Por qué de pronto no se ve afectado por las interferencias? Porque tiene esta malla. Esta malla de acá lo protege, una malla metálica. Siempre la malla metálica hará que rebote las señales o la absorbe las señales, pero no pasan a los cables. En el otro, en el UTP, lo atraviesan al cable sin problema. Sin embargo, acá no, rebota. ¿Por qué? Porque esa malla metálica o lámina metálica no se lo va a dejar. Sí, pero si bien ya no hay problema de las interferencias electromagnéticas, podría haber interferencia del par. Y el par que esté generando interferencia tampoco. Porque cada par también está cubierto o protegido por un cable metálico, una lámina metálica, para evitar justamente, por un lado, que salga la interferencia y por otro lado, que ingrese esa interferencia. Entonces, la alternativa interesante es trabajar con el cable STP. Además, les agrego una ventaja importantísima, es que cuando trabajamos con este cable podríamos usar tarjetas de 10 gigas. Tarjetas de 10 gigabit Ethernet. Hay tarjetas de red de 10 gigabit Ethernet que se usa en los servidores, ¿ok? Pero este otro cable, el cable anterior, el cable UTP, tiene limitado la velocidad. ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es la velocidad máxima en el cable UTP? 1 giga. Como el UTP como máximo transmite a 1 giga, si nosotros quisiéramos transmitir a 10 giga, obviamente no sirve, no funciona. ¿Ok? Entonces, en el caso del STP, que sí se puede, me ha dado la alternativa de que yo pueda conectar un servidor o un switch, ¿ok? Entre ellos, pero utilizando una tarjeta de red, en este caso una tarjeta de red, pero usando cable de cobre. La otra alternativa que tendría es utilizar fibra. Pero si me meto a fibra, si utilizo fibra óptica, eso es caro. Tengo que comprar equipos, herramientas, etcétera, que de pronto, a veces no me conviene. No me conviene meterme a trabajar con esos equipos porque son bastante caros. Y si me puedo conectar con este cable STP, bienvenido sea, bienvenido sea. La instalación de conectores, ahí lo tenemos, cómo se instala. También, me imagino que ya vieron la norma del tipo de cable blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, verde, blanco-marrón, marrón. O sea, este de acá es el 568B y el otro es el 568A. Vamos a ver, pregunta. Si preparo un cable, no sé si lo habrán hecho ustedes virtualmente o físicamente en casa, si preparo un cable con estos conectores en los extremos, ¿qué tipo de cable es? ¿Directo o cruzado? La pregunta para ver si en arquitectura de redes han visto esta información
y les pregunto si ese es un cable cruzado. Bien, muy bien. ¿Y cuándo es directo? Bien, Jair. ¿Cuándo es directo? ¿Cómo son los conectores cuando el cable es directo? Allá. Bueno, si en ambos extremos tenemos en este caso este o este otro, ese es un cable directo. O sea, si en los dos extremos, si lo miramos a los conectores simultáneamente, los dos extremos, si lo vemos iguales, ese es un cable directo. Si en la posición, si en lugar de comenzar con blanco-verde, comienza con blanco-naranja como acá, ese es un cable cruzado. Un cable cruzado. Y si los dos comienzan blanco-verde, directo. Y si comienzan con blanco-naranja, ambos, eso es un directo. Son cables directos. Y acá algo interesante también lo podemos hacer, en este caso con el packet tracer que tenemos acá. No, ahí. Con el packet tracer, observe, ahí está. Entonces, va la pregunta, si yo voy a conectar, acá tengo un switch, si conecto un switch, en este caso a una computadora, vamos a ver, me está fastidiando el mouse, ahí está. Si tengo un switch por acá y le agrego una PC por acá, ¿qué tipo de cable debería utilizar? ¿Directo o cruzado? ¿Qué cable debo utilizar? Directo. Muy bien, Andy. Entonces agarro acá mi cable. Este es el directo, track, y en este caso lo conectamos de esta manera. Ya está, ese es mi cable directo, perfecto. Y ahora tengo, ¿dónde estás? Acá. Y si tengo ahora un router, perdón, acá, track, y otro router, ¿qué tipo de cable debería usar si conecto router con router? Directo o cruzado. Muy bien, en este caso debe ser cruzado y ahí lo unimos, que en el caso del packet tracer aparece así como con puntito separado, ¿no? Punteado. Y lo único que me falta es preguntarme qué pasa si quiero conectar a este router, a un router con una PC. ¿Qué cable debo utilizar para conectar la PC con el router o el router con la PC? ¿Cuál de los cables utilizo, el directo o el cruzado? Y ahí veo que me están indicando la mayoría directo, al menos Janela y Luis me dicen cable directo, Andy me dice cable cruzado. La respuesta correcta es cable cruzado. La respuesta es cable cruzado. Pero ojo, me podrían decir, pero yo en este caso puedo conectarlo, yo lo conecto en este caso, eh, ¿cómo podría decir? Con cable directo y funciona. Bueno, ojo, por si acaso, acá deberían estar estas lucecitas para evitar el problema de la confusión. Yo debería entrar acá y lo voy a activar internamente. Siempre en los routers las interfaces están apagadas y por eso todavía no están en el color verde. Para que un cable funcione, al menos en el packet tracer debería estar de color verde. Ahí están de color verde. Y para el caso de este otro, en la interfase en cuestión que lo he conectado, al activarlo, debería estar, digamos, así en verde. Perfecto. ¿Ok? Ahora, muy bien, Janela. Janela pregunta, ¿y por qué de pronto entre un router y una PC debo poner un cable cruzado? La regla normal que les deben haber enseñado es que cuando son diferentes hay que poner un cable en directo. Cuando son iguales
switch, router, un cable cruzado. Pero yo agregué una regla más. Cuando son similares, también el cable debe ser cruzado. ¿Y por qué digo similares? ¿Dónde está la similitud entre este router, entre este router y este otro? Lo que ocurre es de que en este router, perdón, en esta PC hay una interfase, y a esta interfase le voy a poner una IP. A esa interfase le puedo poner una IP. Y si miro en el otro router, en la interfaz también le pongo una dirección IP. Sin embargo, si comparo esta PC con el switch, en esta interfase le puedo poner una IP. En el caso del switch, acá ya no se puede poner, acá voy a ponerle una no. Ya no puedo, no IP, vamos a poner, no IP. Ahí no puedo ponerle una IP, no IP. No le puedo poner una IP. Ya, en este puerto no le puedo poner una IP, casi. En este puerto le pongo una IP, o sea, como que cada uno de los dos tiene interfaces similares o iguales. Es como si fuese esto. Esto no es exactamente igual, es similar. Y cuando son similares, hay que hacer el cruce de cables. Hay que hacer el cruce de cables. Por eso yo amplié la regla. No sé si usaron ustedes esa regla de cuando son diferentes, hay que utilizar en este caso un cable directo, y cuando son iguales, le agrego yo, y similares, debe ser un cable cruzado. Algo más para que sepan. Siempre cuando conectes un router y una PC, utiliza este cable. Podrían alguien decirme, pero profesor, yo conecto mi router con la PC y con cable directo y funciona. Sí, en la actualidad tú puedes usar el cable directo o el cable cruzado sin ningún problema. Es más, en los laboratorios de Cibertel ya no tenemos cable cruzado, usamos cable directo, todos, para conectar entre cualquiera de ellos, sea iguales, diferentes o similares. ¿Pero por qué? Porque tienen, en este caso, una característica de auto MDX. Y ese auto MDX, yo debería entre los routers poner un cable, en este caso, un cable eh, un cable cruzado, y a mí se me ocurrió no ponerlo y le puse un cable directo. Los routers modernos, no los antiguos, tienen la posibilidad en este caso de inmediatamente se dieron cuenta de que le he puesto el cable incorrecto, y uno de ellos, de los costados, cualquiera de ellos, de pronto hace el cruce internamente. O sea, este cable de acá, que lo veo como cable directo, pero internamente está trabajando como cable cruzado. ¿Y dónde hicieron el cruce? En uno de los dos. Se ponen de acuerdo y al final logran de que haya comunicación. Pero es una característica que tienen los equipos nuevos. Si estoy de pronto en una empresa y tiene un router viejo, ese router obviamente no va a poder, no me acepta, no acepta el auto MDI. Por último, antes de seguir con eso, en el examen final, espero que lo recuerden, en el examen final les van a poner en este caso un problema, el examen final, y de pronto te van a decir, si es que ves que hay un problema, soluciona. ¿Okay? ¿Y qué han hecho a propósito? Te han puesto, en este caso, un router y una PC, en donde ahí no funciona el cable directo, ¿ok? No funciona el cable directo. ¿Y qué tendrías que hacer? Si te das cuenta rápida, cambia de cable directo a cruzado y solucionado el problema. Y lo que va a ocurrir, y más de un rato también en la práctica le voy a hacer esa demostración de cómo a ese lo preparan. Entonces, tú vas a ver al dar tu examen final, al intentar hacer PIN, de pronto ves que entre el router y la PC, o un servidor, pero ves, entre el servidor y la PC, perdón, entre el servidor y el router, estos de acá, las luces eran de color rojo. Que a pesar de haber ingresado acá y darle no shutdown como lo hice, ¿ok?
sin embargo, seguía manteniendo rojo. ¿Y por qué mantiene? Bueno, es un problema justamente de cable. Cambian el cable y vuelve a color verde. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado porque en el examen final se los van a poner como para hacerles recordar esos detalles. El otro tipo de cable que se utiliza es el cable coaxial. Interesante este cable porque nos va a permitir conectar básicamente a la televisión por cable y en la actualidad poder conectarnos a internet haciendo uso de la red de cable, ¿no? También podríamos estar conectados a internet con una antena parabólica y para bajar la señal de la antena a nuestro módem necesitamos un cable coaxial, O sea, su uso todavía se da, pero no es tan popular como el cable UTP o el STP. El otro cable es el de fibra óptica. Fibra óptica tiene unas características importantes y lo primero que vamos a tratar de rescatar de el cable de fibra óptica que podemos conseguir o podemos comprar dos tipos de fibra. Por un lado está la monomodo y la otra es la multimodo. ¿Qué significa de que la fibra óptica sea monomodo o multimodo? Es por el lado del núcleo. La fibra óptica es como si fuese un pelito, pero es una fibra de vidrio. Y en esa fibra de vidrio que es muy delgadita, casi como un pelo, en medio de eso y pequeñito hay un núcleo por donde viaja la luz láser. Cuando ese núcleo tiene un diámetro muy pequeño y de esa manera la luz viaja así, a la justas, no se puede mover, va a permitir que llegue a grandes distancias. Sin embargo, para hacer una fibra óptica en monomodo es poco complejo, más fácil es hacer una fibra óptica, fabricar una fibra óptica donde el núcleo sea más grueso. Y cuando el núcleo es más amplio, ¿ok? Y se llama multimodo, cuando enviamos un rayo láser, ¿ah? Ese láser va a chocar en la pared, rebotar y va a ir rebotando, pero cada vez que rebota se dispersa o se pierde un poquito de información, perdón, un poquito de luz. Y al perderse un poco de luz, al final, pasado algunos kilómetros, ya el nivel de señal es muy bajo. Y en el monomodo no pierde porque el haz va derecho sin estar pegándose a la pared donde podría perder parte de la luz. Y por ello decimos que con el monomodo puedo llegar hasta 100 kilómetros y el multimodo hasta 2 kilómetros. ¿Okay? Los conectores que se utilizan ahí también son especiales y lo manejan la fibra de A2. ¿Y por qué de pronto siempre encontramos dos conectores, dos fibras? Porque para la comunicación a través de fibra, por uno de estos cables se envía y por el otro se recibe. ¿Okay? Por el otro se recibe. Y eso implica que esta comunicación de fibra es del tipo full duplex. Full duplex es cuando se envía y se recibe simultáneamente. Y para ello, la fibra óptica le ha puesto dos fibras, así tal cual como está. Quiero conectar a un servidor, vamos a ver que hay que conectarlo, en este caso los dos. ¿Dónde se usa el cableado de fibra? Lo usan las redes empresariales. Las redes empresariales, digamos, son los que han tomado, usan esto, sobre todo en su cableado de backbone, la pista de alta velocidad, ¿no? En una, ¿cómo se llama este? En una ciudad universitaria, por ejemplo, donde tenemos varios edificios ahí, todos están interconectados y parte de la red que se va a estudiar los próximos ciclos, el modelo de red utiliza una pista de alta velocidad que se llama backbone. Ahí deberíamos utilizar fibra óptica, ¿no? También la fibra óptica se está utilizando
para las casas, la fibra hasta el hogar, el FTTH, ¿no? Para algunos usuarios en algunos distritos ya tienen, ya han ido, han roto las calles, han puesto la fibra para poder brindar a los usuarios que se conecten con fibra óptica. Redes para larga distancia, conectar países y ciudades. Digamos que a lo largo de la costa peruana, está, en este caso, una fibra óptica que lo instaló AT&T y que luego se quedó con Claro, ¿no? También tenemos fibra óptica, en este caso, alrededor del mundo, dando la vuelta al mundo, y ahí aparecen las redes de cable submarino. Han tenido que poner fibra óptica, pasar fibra óptica de América a Europa a través del océano, ¿ok? Entonces, ahí están las redes de cable submarino, ¿no? Y también en algunos, como muy tiempo acá en el Perú, solamente se tenía fibra a lo largo de la costa, algunos gobiernos han estado también propiciando para que en la sierra haya fibra óptica, ¿no? Y se ha ido instalando fibra para llegar a diferentes ciudades, tanto a la sierra y como a la... Que en la comunicación inalámbrica, tenemos en este caso varias formas de conexión que a nivel nos interesa reconocer algunas de esas tecnologías. La primera de ellas que vamos a reconocer, importante, que se usa mucho, es el famoso Wi-Fi. Famoso Wi-Fi, ¿ok? En este caso de Wi-Fi, cuando hablamos de Wi-Fi, estamos hablando de la red 802.11, el cual la IEEE ha establecido, lo estandarizado como 802.11. Le llamamos Wi-Fi porque hay también una organización, una alianza de Wi-Fi que controla y que de alguna manera anda peleándose con la IEEE. ¿Okay? Se debe usar un protocolo CSMA que luego vamos a comentar de qué se trata eso, pero acá se ve grandes cambios en Wi-Fi. O sea, Wi-Fi, digamos, una tecnología de conexión inalámbrica a nivel LAN, ese es un dato importante, a nivel LAN, a nivel de área local, ¿ok? Que ha evolucionado mucho, que nació así, 54 megabits, crearon la versión de 11, 54, 600, 1 giga, 7 gigas. O sea, van aumentando a medida que pasan los años, van viendo de qué manera, de qué forma se logra transmitir mayor cantidad de datos en la señal. Y ahí estamos viendo el famoso Wi-Fi, pero no es el único. Algunos de ustedes también habrán usado el Bluetooth. Ese lo estandarizado la IEEE como 802.15. Obviamente menor es la velocidad cuando nos conectamos con Bluetooth. Podría hacer que mi computadora en casa, o en el caso de Cybertech, yo lo conectaba a mi computadora, mi puntero láser. El puntero láser se conecta, en este caso, puntero láser, utilizando Bluetooth. Puedo conectar también mi celular también, algunos celulares tienen Bluetooth, mi PC tiene Bluetooth, entonces pueden conectarse para hacer una transferencia de datos o para poder acceder a una carpeta compartida o a un servicio, perfecto, ¿okay? Puedo también, en algunos casos, comprar una impresora y esa impresora se conecta, en este caso, de forma inalámbrica utilizando Bluetooth. En este caso estoy frente a una red PAN, P-A-N. ¿Y qué significa eso? Red de área personal. Red de área personal.
Y la tercera, también bastante conocida, el estándar 802.16 va a permitir, la intención es de que nos conectemos a través de ella a Internet. Proporciona velocidades de hasta 1 giga, perfecto. Con esta tecnología yo puedo implementar una red MAN, MAN, y esta red de área metropolitana, lo conocemos nosotros o lo hemos visto, no sé si lo han visto paseando por los centros comerciales, el famoso Olo. Ahora no es el único, pero digamos el más representativo en este caso es Olo, que tiene esta tecnología de ONMA para crear una red de área metropolitana, o sea, en Lima metropolitana, dependiendo del alcance, y poder trabajar sin ningún inconveniente. LAN, PAN y WAN.